¿Qué tal, hermanas y hermanos? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Una entrevista, yo voy a decir, deluxe. Una entrevista brutal, porque de verdad que vamos a tener aquí a uno de los músicos que considero de verdad personalmente, y creo que también como muchos amigos que conozco, que también son, vamos a decir, también músicos, ¿no? Que tocan la guitarra, que conocen a esta persona, a este gran músico. Uno de los guitarristas considero de los más importantes en la actualidad en Sudamérica. Creo que uno de los guitarristas latinoamericanos más prominentes, bueno, que ya tiene bastante ya tiempo ya en esto, ¿no? Pero que de verdad que nos ha representado muy bien a los latinoamericanos. Estando allá en Chile, ha sido una persona que ha sido incluso de inspiración para muchos músicos también, obviamente, tanto de la escena local como a nivel latinoamericano. Quiero darle la bienvenida al gran Coque Benavides, guitarrista chileno. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa Metal Index, mi bro. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la tremenda presentación. Me siento demasiado halagado, un poco exagerada la presentación, pero la agradezco de todo corazón. No, hermano, de verdad que sinceramente, de verdad que creemos que, primero ante todo, bro, talento innato que tienes, hermano. De verdad, tremendo lo que haces. De verdad que, bueno, yo por lo menos te empecé a conocer un poco de quién eras, obviamente, por Octopus, ¿no? Por la banda. Ya desde Venezuela, cuando yo estaba en Venezuela, que residía allá en mi país, ya conocíamos la banda. Sabíamos que era una de las bandas más brutales que conocíamos ya de lo que era metal moderno, metal progresivo moderno. Obviamente sabemos que el impacto de esta banda, de Octopus, fue muy importante para lo que es la gran y la vasta cantidad de bandas de metal moderno progresivo que hay actualmente en Chile. Y obviamente que te tengan sobre todo a ti también de referencia, ¿no? Como un guitarrista que ha inspirado también a chicos, a jóvenes actualmente. Es algo que se hace de notar, hermano. Yo sé que obviamente lo que es tu humildad te caracteriza, Coque, pero está allí. O sea, es una cuestión ya de trayectoria, de carrera, y que obviamente ha servido, ¿no? Ha inspirado a muchos. Para ti, obviamente, quizá no te sentirás mucho en ese rol, pero viendo precisamente lo que es, vamos a decir, ¿no? Ese palmarés que tiene precisamente tu carrera y que ha servido para ayudar a otros. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace ver en ese sentido, amigo? Sí, o sea, yo creo que lo que tú dices, por supuesto que siento que algo de eso hay. No sé si tan, no sé, tan grandilocuente, pero sí, o sea, por la cantidad de años que llevo en realidad, porque nosotros comenzamos, como tú dices, con la banda Octopus, fue como mi primer gran hito musical, diría yo, uno de los más importantes. Comenzamos muy jóvenes, por ahí por el año 2002, creo, 2002, 2003. Comenzamos a tocar, se fue dando todo de manera muy rápido. Me refiero como el hecho de empezar como a popularizar un poco esta música que no tiene nada de popular, metal progresivo instrumental. Y claro, a lo largo de los años también yo me he dedicado mucho como a la docencia, muchos estudiantes, y a través de eso es que me he dado cuenta que hay mucha gente que le marcó bastante la época de la banda. Pero sí, me he dado cuenta obviamente con el pasar de los años, ya más de 20 años han pasado de que formamos esta banda. Claro, quizá el peak nuestro fue entre los años 2006 y 2013, que fue el año que lanzamos el último álbum. Y sí, después, posterior a eso, es como que me he dado cuenta de la importancia que tuvo la banda, de los muchos músicos jóvenes que se sintieron inspirados, jóvenes y no tan jóvenes. También hay músicos más antiguos que nosotros que me han comentado posteriormente que también les marcó mucho la aparición de esta banda de jóvenes. Sí, en ese tiempo éramos muy jóvenes. Así que sí, o sea, sí, me siento como parte importante de la escena musical del metal chileno, parte como de la historia. Pero sí, o sea, guardando las proporciones de que siempre ha sido una escena pequeña, música muy de nicho, música quizás para músicos y no para todos los músicos, para músicos muy específicos que gustan de este estilo. Sí, sí, así es.
Bueno, obviamente vamos a seguir allí escarbando un poquito más, ¿no? Precisamente un poco acerca de eso, o queremos conocer un poquito acerca de tus influencias, cómo iniciaste en todo esto, pero antes me gustaría invitar, amigos, a todos aquellos que estén viendo por primera vez nuestro canal Metal Index a suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada. Quiero invitarlos vehementemente a que vayan a las redes sociales de mi pana Coque Benavides para que estén allí al tanto de su actualidad, para que puedan estar allí pendientes de todo lo que va lanzando, nuevos sencillos, anuncios, giras, participaciones, por allí unos proyectos muy interesantes, sobre todo con esta chica América Paz. Y quiero que me ayudes a conocerla un poco porque me ha parecido súper interesante lo que ella hace, una bajista impresionante, de verdad, que la he visto, y precisamente gracias a ti, siguiéndote a ti, es que la conocí a ella y empecé a seguirla también, y de verdad que increíble. Vamos a hablar un poco acerca precisamente de esa unión, ¿no?, que tienes junto a ella musicalmente. Y también, amigo, por supuesto, seguir también lo que son sus plataformas digitales para que puedan allí escuchar la música. Hay un par de largas duraciones que tiene Coque en solitario, muy interesantes. También, obviamente, los materiales que ha sacado, también, por supuesto, con Octopus, etcétera. Allí van a conseguir un montón de cosas. Ahí en la descripción tienen todos los enlaces para que precisamente conozcan un poco de lo que es la música, lo que hace este gran guitarrista chileno. Me gustaría hablar sobre todo, Coque, porque es como quizá una pregunta muy normal en este tipo de entrevistas, sobre todo cuando estamos conociendo a un músico de larga y data trayectoria como la tuya, ¿no? Bueno, ya más de 20 años en este ruedo. Obviamente lo que son las influencias. Primero, ¿cómo te acercas tú a la guitarra? ¿Cómo te llama la atención? ¿Cómo empezaste a darte cuenta que esto era la guitarra lo que más te llamaba la atención? Y sobre todo de esas primeras experiencias musicales que empezaste a crear y cuando se te empieza a quitar ese miedo, ¿no? El miedo escénico que a veces le da al músico de hacer algo, mostrarlo, ¿no? Para ver si de verdad gusta o no. ¿Cómo arranca toda esta aventura para ti? Es una pregunta bastante amplia porque entre que comencé a tocar guitarra hasta que pasó eso que me comentas como de perderle el miedo a hacer música y todo, pasaron hartos años. Yo comencé a tocar a los 13 años. O sea, siempre me gustó la música de todo tipo, desde hip hop muy chico y luego ya en la época en que empecé a tocar guitarra, muy fan del grunge que estaba sonando en ese momento, no sé, principalmente recuerdo Alice in Chains, así como una de las bandas predilectas de aquella época y con las que comencé tocando guitarra. Y esto comenzó, o sea, bueno, la banda me gustaba mucho de antes, pero pasó que vi a un amigo interpretando en guitarra acústica canciones del Unplugged de Alice in Chains y fue como, yo necesito hacer eso, quiero aprender a hacer eso. Y nada, pude conseguir una guitarra, o sea, con el apoyo de mis padres y afortunadamente también mis padres, siempre tuve demasiado apoyo de ellos, así sin dudar en nada de lo que yo quería hacer, solo apoyarme a ojos cerrados. Y empecé a estudiar guitarra a los 14 años. Un año después de tener mi primera guitarra, empecé a estudiar ya, digamos, con profesor particular, estudiando teoría, armonía, técnica. Entonces, entre los 14 y los 18 años me mantuve así. Salí del colegio y ya teniendo una súper buena base de conocimientos musicales y técnicos. Bueno, después ya con el tiempo empecé... a los 14 años estaba escuchando esa música, pero luego ya mi profesor de hecho me empezó a mostrar el lado más metal y también de guitarrista solista, entonces empecé a escuchar en esos años Steve Vai, Satriani, qué sé yo, en cuanto a bandas, Megadeth, luego me puse un poco más metal, Pantera, Sepultura, pasé ahí por el agro metal en algún momento, yo creo que hasta que conocí el progresivo, Dream Theater o Liquid Tension en esa época y me volaron la cabeza y fue como, ok, ahí decidí quizás como tomar la decisión de qué era lo que quería hacer el resto de mi vida, dedicarme a eso. Y como te decía antes, también siempre conté con el apoyo de mi familia, así que por ese lado podría decir, hice lo que tenía que hacer nada más, estudiar y tocar mucho. Y nada, después entré a estudiar como estudios formales, digamos, a un instituto llamado ProJazz, que está acá en Santiago, en Chile. Entré a estudiar música ya como carrera musical. Y ahí conocí a los chicos de Octopus. Éramos compañeros de curso, teníamos los mismos intereses, mismas ganas de crear música. Yo ya venía con varias ideas
Nada, de hecho la banda Octopus comenzó con otro guitarrista, que no era yo. Okay. O sea, siempre dos guitarristas, pero claro, yo no estaba ahí. Y eso duró unos meses y uno de los guitarristas se fue. Y ahí me invitaron a ser parte de la banda y yo ya tenía ideas, entonces comenzamos a componer inmediatamente o le empecé a mostrar inmediatamente mis ideas. Y yendo como a tu última pregunta de cuándo le perdí el miedo, o sea, nunca he tenido miedo de mostrar mi música, como ni ningún complejo en mostrar lo que hago, de hecho es lo que más me gusta hacer y siempre ha sido así. Lo que sí tenía un poco de miedo era, o lo que me costó fue soltarme en el escenario. Sí, claro. Ese fue un proceso difícil por los nervios básicamente, inseguridades, pero sí, era como también esos nervios como un poco incontrolables, o no saber manejarlos, no saber, básicamente tiene que ver con no conocerse uno mismo bajo esas circunstancias o bajo esa presión. Pero nada, es parte de, y con el tiempo por supuesto lo empecé a manejar y ya ganando más experiencia en el escenario ya llega un punto en que no es que se me quiten los nervios para siempre, pero ya uno maneja esas situaciones y maneja la presión de otra forma con el pasar del tiempo. Yo, yo intenté en algún momento de mi vida de tocar la guitarra, espero retomarlo en algún momento, de verdad que sí, me gustaría otra vez en algún momento, bueno, si se puede allí adquirir una guitarra, meterme otra vez, ¿no? A hacer cositas, ¿no? Ahí tengo algunas cosas que hice hace muchos años, muy sencillas, ¿no? Y es muy cutre, pero bueno, ahí están las ideas, ¿no? La cuestión es tener también como que... yo creo que una de las cosas más allá de aprender a tocar la guitarra no es tanto, bueno, ya tú puedes ejecutar, pero la cuestión también está la creatividad, que son como que dos mundos un poquito que están obviamente como que unidos, pero que también son como dos cosas diferentes, ¿no? O sea, puedes interpretar, pero ¿dónde está tu capacidad de crear? ¿Dónde estalla para ti ese momento? Porque ese momento es muy importante para un músico cuando se forma. Cuando tú te das cuenta que empiezas a darte cuenta tú mismo que oye, que sí, que lo que estoy haciendo de verdad está sonando en ese flow que busco, ¿no? Siempre, obviamente, el músico sé que es como muy exigente. Yo creo que como cualquier persona que es apasionada a algo, consigue algo, pero busca más. En qué momento, en qué punto te diste cuenta precisamente de que esa inspiración, esa forma tuya, ya estabas consiguiendo un ADN propio tuyo musicalmente, cuando ya estabas en esa fase de aprendizaje? Mira, es una súper buena pregunta. Lo converso mucho con mis estudiantes, de hecho. Por lo mismo que te decía, muchos de ellos tienen algunas ideas, no se atreven a mostrarlas, yo los trato de motivar. Sí. A mí me pasaba lo mismo, o sea, yo hacía algo, o sea, yo trataba de aprender a hacer algo en la guitarra y cuando hacía un par de riffs que trataban de tener algo de sentido, me daba un cague. Ay, o sea, que esto gustará, porque no sé. Mira, lo que pasa es que para mí, la verdad, yo nunca tuve, como te decía, ningún complejo en mostrar mi música y yo creo que desde que tomé la guitarra, no sé, de manera natural, siempre se me dio o siempre tuve las ganas de crear cosas. Por supuesto que al inicio deben haber sido cosas horrorosas, pero siempre las encontraba buenas, yo. Bueno, genial. Entonces, y por supuesto que también siempre comencé tratando de imitar cosas, copiar música que me gustaba. No me daba al comienzo la capacidad técnica para imitar cosas complejas, pero con el tiempo, ya aprendiendo canciones de las bandas o de los guitarristas que me gustaban, comencé obviamente a tener muchas más capacidades técnicas y por lo tanto también empezó a ser más complejo en lo que componía. Y como te digo, nunca tuve como... Siempre tenía ganas de mostrar mi música. Ahora el tema como de la inspiración, igual creo que es real, aunque muchas veces suena como un cliché. Yo creo que es importante buscar la forma de inspirarse. Yo sé que no hay una fórmula, creo mucho en la inspiración, pero también creo que la creatividad es algo que se puede trabajar, para mí. Yo siempre me he mantenido, y cuando paso por periodos donde no estoy componiendo, pero de verdad que se nota muchísimo la diferencia y me siento un poco nublado y estancado.
Y claro, de alguna forma tengo mis ciertas fórmulas para empezar a crear, pero claro, no siempre fluyen las ideas o no siempre me gusta lo que estoy haciendo. Al final, muchas veces he tenido que borrar y tiro a la basura muchas ideas que he ido teniendo. Y a veces se da esto que tomo la guitarra y en una hora armé un tema. Y es inexplicable. Entonces, muchas veces pienso, ¿qué hice diferente hoy día para sentirme así o para estar así de claro? No sé, tomé desayuno o me habré levantado más temprano, dormí mejor o dormí menos. No sé, no hay una fórmula para... o no hay un patrón como tan establecido con el que yo diga, cuando estoy así me fluye todo. No, a la vez puedo estar feliz, puedo estar triste, da lo mismo. No sé, eso para mí es como la inspiración, ese momento en que las cosas fluyen. Pero aún así, insisto en que el tema de la creatividad para mí es algo que se trabaja. Mantenerse constantemente creando, haciendo cosas, para mí es fundamental. Esa es por lo menos mi fórmula o la forma en que encontré de mantenerme creativo en el tiempo. Sí, mira, hay una pregunta que he tratado bueno, la he realizado a varios artistas, sobre todo porque quiero es como conocer, siempre obviamente cada persona y cada músico tiene una manera, una perspectiva de ver la música, ¿no? Porque que es así. Que es acerca de lo que es las diferencias de la manera en que se está haciendo música en estos momentos del músico, sobre todo el músico dentro de la escena del rock y el metal, a lo que era hace 30, 40 años. O sea, lo que voy es, hace 30, 40 años los músicos, cuando tenían mucho talento, podían ser descubiertos en un pequeño bar, un cazatalento, por allí. Me gustó cómo ustedes tocan. Me gustaría que Warner Music sea un sello que les avale un sello, un disco. Y mira, aquí tienen $8 millones para que graben un disco. Claro, entonces el músico anteriormente vivía era netamente para hacer música, ¿no? No para estar como enfocado en otras cosas, sino para crear, encerrarlos en un estudio. Y hay actualmente todavía maravillas que se hicieron hace 30, 40, 50 años que todavía siguen muy vigentes, que actualmente aún seguimos escuchando y muchos músicos los usan de referencia, quizás muchos de esos materiales, ¿no? De grandes bandas que ya por supuesto muchos conocemos. Y ahora siempre han habido muchos debates de que actualmente que si el rock, que el metal está muriendo, que ya no es como antes, que el músico ya no puede vivir de la música, que el músico tiene que compartir obviamente su vida personal y tiene que dedicarse a otras cosas, un trabajo normal de oficina, etcétera, para poder compaginar con la creación de música. Y yo siento que actualmente obviamente, aparte que hay muchísimas más músicos, porque han sido muchos de esos miles de fans que han habido de hace estos 30, 40 años, que muchos de ellos se inspiraron de esos artistas para ser ellos músicos ahora. Siento que ahora el músico es un poco más realista, tiene los pies sobre la tierra y crea música más por pasión que por esperar algo a cambio. No sé cómo lo ves tú, no sé qué perspectiva tienes tú con respecto más o menos a cómo se ve ahora, y sobre todo tú como músico, porque ahora el músico improvisa. Ya no es que, bueno, voy a depender a vivir de esto, sino que, bueno, puedo dar clases de guitarra, puedo quizá desarrollarme en la parte técnica y desarrollo un plugin, no sé, un impulso para guitarristas, o etcétera. Me pongo a dar quizá charlas. El músico está improvisando, el músico está haciendo cosas para precisamente ejecutar la pasión que le gusta, ¿no? ¿Cómo lo ves tú actualmente eso? Sí, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que dices, pero también creo que no es que lo antiguo estaba mejor que lo de ahora o que lo de ahora está haciendo que muera. No, siento que son tiempos diferentes nada más. Sí. La tecnología también ha ayudado mucho a que las cosas cambien. Eso, simplemente son otros tiempos, como que esa imagen del rockstar como clásico de los años 80, incluso 90, ya como que no es es como anacrónico, ¿cierto? Como que hoy día es como raro ver un personaje de ese tipo.
Ya son no, como... no me cuadra tampoco, no me cuadra con los tiempos ya son, actuales. ahora son como efemérides ahora, ¿no? Ya tú ves ahora estos grandes Sí, tipos, claro. ya son como gente que ya como que, bueno, eran de la historia, que ya son libertadores que ya no van a existir, pero que igual inspiran a la gente Exacto. de ahora, ¿no? Uh-huh. Y siento que es igual para todos los músicos a nivel mundial. O sea, yo he tenido la fortuna de conversar con guitarristas que hoy día son también como líderes de lo que de lo que es la guitarra, por ejemplo, a nivel mundial. Y cuentan lo mismo que uno vive desde su lugar. Claro, obviamente con mercados quizás más grandes o con la posibilidad de acceder a públicos más grandes que los que uno puede acceder desde este lado del mundo o en este lado del mundo. Pero finalmente es como lo mismo. O sea, todos estamos como en eso de que tenemos algunos nuestros estudiantes, que hacemos, no sé, Patreon, que unos cursos de algo específico, charlas en vivo, clínicas de instrumentos, conciertos, etcétera, etcétera. Así funciona, creo, hoy día la escena para los que creamos música, digamos. Exacto. Te podrá contar algo muy diferente un músico de sesión, por ejemplo, que siempre anda buscando tocar con otros artistas, etcétera, como más intérprete. Pero por lo menos hablo desde mi posición como creador. Eso, recuerdo haber tenido una conversación alguna vez con Tosin Abasi de Animals as Leaders. Recuerdo la primera vez que vinieron a Chile, el 2017, que tuvimos la posibilidad de abrir esos shows con Octopus. Él contaba que, no sé, ellos armaban la gira ellos mismos, no tenían manager. Él se encargaba de hacer todo, desde el afiche para el concierto hasta conseguir la fecha. Y ahí fue como cuando recién me di cuenta, o cuando más empecé a entender, como estos se mueven igual que uno. Como, claro, son quizás más, o por supuesto mucho más populares, conocidos a nivel mundial, o en Estados Unidos tienen la posibilidad de hacer una gira más extensa, con públicos más masivos que lo que puedes hacer acá. Pero cuando conversas con ellos es como lo mismo. O con Pliny recuerdo haber también hablado y lo mismo. O sea, en su momento también hizo clases. De hecho, Animals as Leaders, al comienzo ellos andaban de gira en Estados Unidos y en cada ciudad avisaban y decían, vamos a hacer algunas clases particulares si alguien quiere, antes del concierto. Y nada, pero eso, yo siento que así funciona hoy día el ser músico. Insisto, no me parece, no encuentro que esté mal ni nada, y el hecho de la aparición de la tecnología y que, bueno, desde que yo componía con mi banda mostrándole la guitarra, que escuchen la idea que tenía y ahí todos se ensamblaban conmigo, hasta hoy día poder tener tener la posibilidad de en el computador armar una buena maqueta, un buen demo y llegar con eso a mostrárselo a los compañeros de banda. Creo que todo suma y es positivo. Se me movió la cámara, perdón. Lo mismo con la inteligencia artificial, que hay gente que le tiene terror y que nos van a quitar el trabajo, que ya no va a existir no van a existir los músicos porque la música se hace sola. Yo creo que hay que adaptarse a los tiempos y tratar de usar todo lo que existe a nuestro favor. Ya existe, no hay nada que hacer. O sea, no podemos eliminar la tecnología y ni mucho menos lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Hay que tratar de sumarse y hacerlo parte de uno y, no sé, sacarle provecho a ese tipo de cosas. Sí, así es, tal cual. Y eso, yo siempre digo que siempre cuando parece que hay, entre comillas, momentos de crisis, ¿no? En este caso, no sé, porque muchos músicos a veces tienen ni músicos reconocidos, que son músicos que ya tienen una larga trayectoria, etcétera. Vaticina a veces como que no, que esto va a morir, que no sé qué más, que el que está muriendo, la cosa. Y entonces yo digo, o sea, pero yo veo que cada vez salen cada vez más bandas muy originales. Que muchas de esas bandas, las estoy viendo de cabeza de cartel. Que van a festivales, los festivales se llenan. O sea, yo digo, salen más festivales y todos esos festivales full. O sea, venden todo. Incluso ya incluso hasta los festivales, ya un año antes, ya tienen casi que todo vendido.
Entonces yo, o sea, a veces yo consigo como que a veces es un poco incongruente lo que a veces dicen, como un poquito de cataclísmica la vaina, o apocalíptica, pero es como que a veces la misma escena te está mostrando otra cosa. Yo siento que también es que la música se está como que, sobre todo dentro del metal, dentro de lo que es la escena del rock y el metal, está como mucho más aperturada. Yo siento que ahora el músico está como integrándose con otros estilos musicales, con otros géneros, y eso está haciendo que gente de otros géneros también les llame un poco la atención. Oye, no soy muy seguidor de esto del rock y el metal, pero oye, me gustó Periphery, porque el chico canta, tocan así pesado y cantan así pop, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Y entonces eso hace que de alguna manera también gente del metal quizás se interesa un poco por escuchar otros estilos, pop, música rap, etcétera, no sé, X. Y gente de otros estilos venga y también escucha un poco de metal, ¿no? También como que ya es como que muy, entre comillas, normal ver gente que mira, que tiene un amplio abanico de música en su Spotify, en su lista de reproducción, donde inclusive hasta hay una canción por ahí colada de Gojira. O sea, yo me quedo loco, o sea, o de Megadeth o de Metallica, ¿no? Y eso hace que sea muy interesante. Y yo aquí es donde voy ahora con la pregunta con respecto a tu discografía, sobre todo tu discografía personal, Coque, porque precisamente tú has sido uno de esos músicos que en Chile ha mostrado esa amplitud, ese abanico de crear con otros estilos musicales que no son necesariamente netos dentro del metal. Pero es como que quieres meterle metal a esos otros estilos, que es lo que yo siento que a veces como que transmite un poco lo que haces musicalmente, sobre todo con tus trabajos, ¿no? Por ejemplo, obviamente tenemos 2 discos como Overload o Perspective, ¿no? Que es el último que sacaste en 2020. Cuéntame un poco precisamente acerca de cómo, o de las intenciones precisamente de estos trabajos, precisamente en este abanico, ¿no? De fusión, de experimentación que ha generado tu música en solitario, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con todo también lo que decías recién, de esto de que se ha dado en estos últimos años, como de ser muy colaborativos con músicos que no necesariamente tienen que ver o tienen relación con el estilo que uno está haciendo. Y a mí siempre me ha parecido muy positivo eso. Siento que es muy 80s o muy 90s esto de, no, yo soy guitarrista de metal y solo toco metal. Eso sí, como, yo como soy metalero. Muy de la, sí, claro, muy de la época. Y sí, la verdad es que yo siempre tuve esta, no sé, yo mientras escuchaba metal también estaba disfrutando cosas del pop, del hip hop, de... ¿Cómo no sé, cuál? después un poco más grande. No sé, siempre me gustó Björk, por ejemplo, siempre me gustó, no sé, George Michael. Mi hermana era fanática de Depeche Mode y por lo tanto terminé escuchando Depeche Mode hasta el día de hoy. Me encanta. Bueno, y así te podría mencionar demasiadas cosas. Pero claro, como ese lado siempre me gustó harto. Y nada, desde que empecé a tocar, pero claro, lo que me gustaba tocar y componer, y lo que siempre se me ha hecho quizás más natural y más fácil es el metal y el progresivo en general. Cuando ya entré a estudiar de manera formal música, tuve por supuesto mucho acercamiento con el jazz, mucho músico de jazz, mucha banda de jazz. Entonces también fueron elementos que quise empezar a incorporar en las cosas que creaba. Y claro, Octopus ya llegó un momento en que se definió como banda de metal, pero siempre tuve esta inquietud o tenía mis composiciones donde trataba como en un comienzo imitar desde Pat Metheny, así muy jazz, Alan Holdsworth y cosas más fusión en general. Y también, como te mencionaba recién, escuchaba, no sé, Björk, que me encantaba como el lado como electrónico, que mucha gente cuando yo decía, es que me gusta la electrónica, no sé por qué siempre se imaginaba como en una discoteca. pero claro, o sea, era como en el fondo son como los elementos electrónicos, las texturas, etcétera, los que siempre me llamaron la atención de cómo mezclarlos con esta música. Y claro, yo el 2016 lancé mi primer álbum solista, pero ahí hay composiciones que yo tenía desde el 2006, o sea, 10 años antes. 2016 saqué o 2014. 2015 para acá. Tengo por aquí Overload en 2015. Tengo por acá. 2015, mira, no, ya, justo al medio. Pero claro, como te digo, ese álbum tiene composiciones que ya venían de hace muchos años.
con bases electrónicas que bueno, después fuimos puliendo ahí con el productor. Y ese álbum tiene la gracia justamente de algo de lo que estabas comentando tú recién. Tiene muchas colaboraciones. Yo ese álbum lo grabé con 21 músicos diferentes que se fueron distribuyendo en los diferentes temas. Hay 7 bateristas distintos, hay, no sé, colaboraciones de guitarristas, bajistas, pianistas. Entonces fue como un álbum para mí muy importante y muy entretenido de hacer, de trabajar con tanta gente, con tantos músicos. Y también me sentí muy afortunado del respaldo que tuve de estos músicos a los que simplemente les pregunté si querían colaborar y nadie me dijo que no. Entonces sí, fue muy bueno. Y después el del 2020, que es el último álbum solista, eso fue como que tenía las composiciones hechas, tenía la idea de grabar algunas cosas con músicos, pero finalmente la pandemia hizo que el álbum lo termine en el encierro del hogar, con la ayuda de René Rocco, o sea, mi productor, que él es productor de música electrónica justamente. Por eso Okay. le pedí a él que me ayude con estas composiciones y con estas bases electrónicas y todo eso. Pero sí, me encanta como experimentar en ese lado. Además, como el 2013 fue el último año, el año en que lanzamos el último álbum de Octopus. Después de eso me enfoqué en este tipo de música. Y siento que hoy día es más o menos lo mismo que estoy haciendo con América. Es como la continuación un poco de eso que hice como solista, pero ahora en colaboración con ella y tenemos la idea de seguir trabajando y seguir armando temas en ese estilo. De hecho, el álbum, el EP que lancé con América, es muy similar en ese sentido, como bases electrónicas. Y claro, además que ella también viene un poco de otro mundo musical. Ella es mucho más cercana al funk. Y me ha hecho descubrir muchos estilos como el city pop, el synthwave, no sé, muchas cosas que me muestra ella. Tratamos de fusionar un poco lo que venía haciendo yo con lo que hace ella, y el resultado a mí por lo menos me encantó, y por eso tenemos la idea de seguir adelante con este proyecto de los dos. Entonces como que por el momento tengo cubierto esa inquietud como electrónica y todo ese mundo más fusión. Lo tengo cubierto con América. Lo que siento que estoy en deuda ahora es como con el trabajo de mi lado más metal. Ahí estoy en deuda y espero poder lanzar algún álbum, ojalá dentro de este año, de aquí a fin de año. Brutal. Eso es una gran noticia. Fíjate que allí cómo se escarbó una gran noticia que nos está dando Coque, ¿no? Invitar a los amigos a seguir las redes sociales de Coque Benavides. Recordarles que aquí en la descripción del contenido están todos los enlaces de sus redes sociales, también de las plataformas digitales, para que vayan, se disfruten. Yo creo que obviamente es muy bueno y muy válido, importante resaltar la última producción, el EP llamado Encrypted Frequency, que es el que salió este pasado 22 de diciembre de 2024 junto a la talentosísima bajista América Paz. Me gustaría, voy a preguntarte algunas cositas, no obviamente de ese lado metal que me hablas, pero precisamente aquí en este punto, que es donde has introducido perfecto aquí a América, ¿verdad? Como te dije, la conocí gracias a ti, América. Yo empecé a seguirte, empecé a ver las cosas que estabas haciendo con ella. Y sí, o sea, ese lado funky que tiene ella, pero tiene una habilidad, es una chica virtuosa en el bajo, la chica toca a un nivel impresionante. La verdad, yo sinceramente quiero conocer, a lo mejor muchos amigos músicos o personas que estén acá viendo esta entrevista me dirán quizá de otras bajistas aquí en Sudamérica o Latinoamérica que sean muy buenas, pero siento que es la mejor bajista latinoamericana que he escuchado. O sea, no conozco otras bajistas chicas latinoamericanas de este nivel. Incluso creo que hay bajistas en general, tanto hombres y mujeres. Yo creo que ella está en un top en la escena latinoamericana. De verdad que la chica tiene un nivel impresionante. De verdad tiene un nivel muy alto. De verdad que tiene mucho color la forma en la que ella ejecuta. Háblame un poco de cómo se generó, cómo se germinó esa relación con ella, y precisamente de la experiencia también inclusive, ¿no?, que han tenido de poder inclusive, ustedes son sponsor, creo que ambos, de Strandberg, de la marca Strandberg, ¿no?, de Strandberg Guitar. No sé si ella también, creo que tú sí, obviamente. Ella es Dingwall. Ah, bueno, yo sé que tú eres de Strandberg, y han tenido la posibilidad de ir al NAMM ya 2 años consecutivos. Yo creo que los dos han estado participando. No sé si ya anteriormente han ido los dos otra vez, pero sé que en las últimas 2 ediciones ustedes han estado presentes.
y sobre todo las críticas, ¿no? Las críticas muy positivas que han tenido ustedes. Cuéntame un poco esa relación y sobre todo esto, ¿no? Ya me has dicho, ¿no? De más o menos de que han estado coincidiendo con algunas cosas musicalmente y de lo que han aprendido seguro mutuamente, ¿no? Sí, con América nos conocimos hace alrededor de 7 años porque trabajamos con, bueno, cada uno con sus marcas, ¿cierto? Somos los dos endorsers de, bueno, yo por mi lado Strandberg, Neural DSP, bueno, entre otras. Y ella con los bajos Dingwall y amplificadores EPS. Y todas estas marcas las tiene una tienda acá en Chile que se llama Overdrive. Okay. Entonces, de alguna forma trabajamos también en conjunto con la tienda y nosotros empezamos a ir al NAMM el año 2019. Fuimos el 2019-2020, justo antes de la pandemia. Y claro, ahora este últimos 2 años, 24 y 25. 25, sí. Estamos, sí. Estamos en el 25. Sí. Y el tema es que el primer año que fuimos, el 2019, tuvimos como primer acercamiento, bueno, de hacernos muy amigos y empezar a... Y bueno, a mí me llamaba mucho la atención cómo toca ella, su música, siempre me gustó. Tuvimos muy buena onda desde un comienzo. Y yo le propuse hacer música juntos, porque a todo esto tenemos otro proyecto, además de este EP en conjunto tenemos una banda. Lo que pasa es que la banda ha estado medio estancada, pero vamos a lanzar pronto nuestro primer disco. Sí, es un trío, exactamente. Ajá. Sí. Entonces, claro, yo le propuse ese proyecto. Le dije, mira, tengo porque a todo esto yo toda la vida haciendo música instrumental. Entonces le comenté y le dije, mira, tengo la idea de hacer algo por primera vez. Tengo composiciones con la idea de que alguien cante. Y ella canta, entonces me dijo... Y canta muy bien. Y canta súper bien, sí. Sí. Entonces me dijo, me interesa, muéstrame lo que tienes y vamos viendo. Entonces después cuando volvimos a Chile nos juntamos, le mostré algunos demos que tenía, le dije, mira, esto es más o menos lo que se me ocurre. A ella le gustó y me dijo, me interesa, pero me gustaría que tengamos un baterista. Y bueno, había un baterista que conocíamos en común, Alfonso, gran baterista, y él le encantó la idea y empezamos a trabajar. Y hemos sacado varios singles y ahora pronto espero vamos a lanzar nuestro primer disco, nuestro primer álbum, no sé si álbum, estamos entre EP y álbum, son 6 o 7 temas. Y bueno, América canta, toca bajo, yo guitarra por supuesto y Alfonso batería. Así que ese proyecto, pero claro, como te digo, estuvo entre que nos tomó la pandemia, después retomamos, lo dejamos de nuevo de lado, ahora estamos ahí retomando de nuevo. Entonces tenemos ese primer proyecto con América. Y estos viajes al NAMM, claro, nos pasó el año pasado, el 2024, que fuimos y por primera vez tocamos juntos, pero tocamos música instrumental. Un tema de ella, un tema mío, y nos acompañábamos entre los dos. Y nos dimos cuenta que nos empezó a ir bastante bien allá y que nos iba mejor juntos que separados. Entonces, al regreso el año pasado de ese NAMM, y yo le dije, no sé si te diste cuenta, pero al parecer nos iba mejor cuando tocábamos juntos. Me dice, sí, absolutamente. Le dije, ¿no te parecería pertinente hacer algo juntos, dejando de lado este proyecto, este trío que se llama Hat Trick? Dejando de lado eso, hacer algo en conjunto, solo instrumental, guitarra, bajo, y para desmarcarlo de Hat Trick también darle una estética distinta, electrónica. Bueno, eso fue idea de ella, me parece. Pero bueno, ahí lo conversamos, le dimos unas vueltas y lo hicimos durante el segundo semestre del año pasado, trabajamos en eso, con la idea de también ir a mostrar eso y seguir tocando juntos en el NAMM. Entonces, en esta ocasión, en el último The NAMM Show, tocamos muchísimo y nos fue súper bien. Ya mucha gente nos conoce, nos relaciona. No sé, yo me muevo ahí con un círculo de amigos, de músicos de la escena más progresiva a nivel mundial, digamos, de la gente de los artistas de Strandberg y bueno, otras marcas por supuesto. Y ella por su lado como con el mundo más bajista y ya nos relaciona. O sea, la gente que me conoce a mí, yo le presento a América y me dicen, la conozco porque la he visto en tus videos, y viceversa, le pasa lo mismo a ella. Entonces ha sido súper entretenido trabajar con ella, lo pasamos muy bien aparte,
Y nada, nos gusta la música que hacemos, nos gusta lo que propone cada uno. Ella me propone una idea, a mí siempre me gusta, yo le propongo algo también, siempre le gusta, entonces congeniamos muy bien. Y por eso vamos a seguir obviamente con estos 2 proyectos musicales. Estamos muy motivados, de hecho, con seguir con esos proyectos. Por eso te digo que por ese lado está todo bien. Ahora solamente mi deuda es trabajar ahí mi lado metal, que también lo necesito explotar pronto. Brutal. Y bueno, y aquí vamos precisamente a ese lado, ¿no? A esa parte metal. Obviamente, bueno, como ya habíamos hablado del principio, bueno, obviamente Octopus ha sido una de esas bandas que te ha puesto, digamos, en un sitial y una de las bandas que ha sido de gran repercusión en la escena del metal chileno, sobre todo obviamente en la escena un poco más moderna, progresiva. Cuéntame un poco bueno, ya más o menos se sabe un poco de la trayectoria de la banda, pero obviamente la banda se ha paralizado, ha habido algunos detalles, no sé si cuestiones allí por las cuales no se ha podido todavía quizá hacer el cuarteto, ¿no? Que siempre se ha caracterizado de la banda. Ustedes como músico bueno, digo ustedes porque incluyo aquí a Cristóbal, ¿no? Que ha sido el partner que ha estado contigo allí apoyándote también contigo musicalmente en los últimos años. Sobre todo, bueno, que sacaron un single ustedes reciente, que fue el 878, el Octopus, ¿no? Ustedes más o menos por ahí quisieron difuminarlo allí con la palabra Octopus. Y bueno, también que sacaste tú un sencillo, ¿no? Obviamente un poco fuera de esto, pero que fue que estabas con Pablo Martínez, con Rodrigo García. Pero empezaste a activarte, ¿no? Empezamos a ver que te empezaste a activar con esto, empezaste a sacar esa parte que querías, esa adrenalina musical que querías. Háblame un poco de lo que se viene para ti dentro de esta parte, la parte más metal. Háblame un poco de lo que podría ser Octopus, dígase, con este formato, ¿no? Que quieres hacer o que están haciendo ustedes como dúo. Ya sé que ustedes en el CL Rock, en el CL Proc, disculpen, ustedes ya han tocado juntos. Cuéntame un poco de eso, de lo que es la actualidad precisamente en ese lado tuyo, en esa faceta más metal, por así decirlo. Bueno, claro, como te contaba al inicio, o sea, Octopus ha sido mi principal banda, por supuesto. Conseguimos muchas cosas, desde viajes a Europa o festivales en México, que fueron como hitos muy importantes de la banda y siendo muy jóvenes. Y nada, ahí por supuesto que ese es como mi lado donde todo me sale mucho más natural, donde todo fluye. Esa es la música que me nace hacer. Y yo era, creo que el último tiempo, el principal compositor de la banda. Por lo menos en el último álbum que hicimos. Y nada, dejamos de tocar por, bueno, diferentes motivos. Nunca hemos dejado de ser amigos entre los 4. Nos queremos mucho, somos muy, 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 muy amigos. Pero los caminos nos fueron llevando por... o la vida nos fue llevando por caminos diferentes. Algunos dedicados más a la sesión. Nada, yo por mi lado me metí en este rollo más solista, fusión, etcétera. Y nada... Después, con el tiempo, con Cristóbal Orozco, como tú dices, ha sido mi partner de toda la vida. El baterista con el que me entiendo a ojos cerrados. Siempre ha estado como esa necesidad o esas ganas de volver a hacer música juntos. Y claro, algo hemos hecho. Bueno, él también me acompañó cuando yo empecé a tocar mi primer álbum solista. Él era el baterista que tocaba conmigo también. A pesar de que grabaron 7 bateristas, como te mencionaba antes, él finalmente terminó disfrazándose de todos esos bateristas. Y nada, y lanzamos, como tú también decías, un single hace un par de años ya. Pero yo tengo mucha música. O sea, yo nunca he dejado de componer dentro del estilo que hacía en Octopus. Tengo muchísimos temas, muchísimos demos ahí guardados. Y de hecho hace muy pocos días empecé a revisar y había algunos que de hecho ya ni recordaba, pero los tengo ahí escritos, anotados yo siempre escribo todo, escribo, digamos, partituras, tabs, para no olvidarme de las cosas que voy creando. Así que tengo todo ahí registrado y dije ya, es momento, o sea, tengo demasiada música hecha, puedo sacar un álbum perfectamente en el estilo. Y probablemente, claro, y también, como también mencionaste,
hubo un single que hice con Pablo Martínez en la batería, ex baterista de los All Tomorrows, brutal, tremendo baterista, gran amigo también, y en el bajo Rodrigo García. Pero claro, fue un single, tuvimos la idea de armar algo, pero ahí quedó, no prosperó. Pero con Cristóbal, como te digo, siempre está la idea de hacer eso y ya estamos como más o menos claros de que tenemos que hacerlo. Así que vamos a lanzar en ese formato. Claro, la banda, el cuarteto de Octopus, como que no, por muy amigos que seamos, ya cada uno está como por su lado y es muy difícil, siento yo, como retomar el proyecto como era antiguamente. Entonces con Cristóbal siento que estamos más en la sintonía y con ganas de hacerlo, así que probablemente espero que de este año no pase, porque esto ya lo vengo prometiendo hace un par de años. Espero este año poder enfocarme realmente en ese proyecto, en ese formato. Aún no sé cómo, no sé si vamos a seguir siendo como Octopus o Octoduo o Coque y Cristóbal, no tengo idea, ahí lo vamos a decidir. Lo importante creo yo es la música. Volver al estilo metal progresivo, básicamente. Así que eso, espero que de aquí a fin de año poder tener noticias con eso y al menos lanzar, no sé si un EP o un álbum o singles, también, eso lo tenemos que ver. Lo importante es que la música ya está, solo hay que empezar a trabajarla y grabarla y producirla. Brutal. Y señores, así que lo que queda es invitarles a seguir las redes sociales de Coque. Así que estén pendientes, sigan las redes sociales de Coque, sus cuentas aquí también, plataformas digitales para que estén ahí al pendiente de la actualidad. Sobre todo porque ya nos está animando ya Coque con nueva música y vamos a estar pendientes por ahí para que precisamente podamos, a lo mejor en ese momento que se pueda, que se esté sacando, ya ahí nos refrescamos, actualizamos otra nota para precisamente hablar acerca de ello. Y nada, de verdad que, como te digo, de verdad súper contento y bueno, ya vamos a estar allí expectantes con esto, lo que va a ser la actualidad metal más progresiva de precisamente de Coque. Coque, me gustaría, te voy a decir este top, igual a lo mejor me vas a decir que estoy equivocado, pero si tú quieres me puedes mencionar otras bandas, ¿no?, que tú consideres. Yo considero que hay 3 bandas que para mí son como el tridente del metal progresivo moderno en Chile, y a lo mejor tú me dirás si estoy equivocado o no. Octopus, Coprófago y All Tomorrows. Estoy de acuerdo, pero Octopus ya está como obsoleto, creo yo. Imagínate que si ya han pasado más de 10 años del último álbum. Yo digo que son como el tridente como que de estas tres. De todos los tiempos, digamos. Ha sido como que las bandas que han generado, ¿sabes? Como que la inspiración para que muchas bandas actualmente estén haciendo mucho metal progresivo moderno, mucho metal moderno también, por supuesto, en la escena. Así que me quieres agregar otros, algunos que quieras destacar. No me vas a creer, pero no soy tan conocedor de las bandas progresivas de este lado del mundo. O sea, conozco, por supuesto, varias bandas, pero no sé si las he escuchado tanto como para dar una opinión. Pero estoy de acuerdo con las 3 bandas que mencionas. Creo que sí, son probablemente las más importantes en estas últimas 2 décadas en el género específico del progresivo, del metal progresivo. Sí, de verdad que nada, es de verdad increíble lo que han sido, de verdad que los trabajos, sobre todo los trabajos que han sido como tan de gran nivel, o sea, porque yo, por ejemplo, uno repasa los trabajos de tanto Coprófago como de Octopus, All Tomorrow, son trabajos de grandísimo nivel, que siempre hay como esa cuestión que yo no sé si tenían ese pensamiento, lo tienen allá en Chile, pero por ejemplo, yo teníamos mucho ese pensamiento de que siempre como que las bandas más top del mundo, siempre las referencias eran siempre las americanas, europeas. Y entonces cuando había una banda en Latinoamérica que tenía un nivelazo brutal, por ejemplo, no sé, escuchabas a Criminal, ¿no?, de allá de Chile. Entonces tú escuchabas esa banda y decías, esta banda no parece chilena, esa banda parece americana o europea. O precisamente escuchabas un trabajo de Coprófago o de precisamente de Octopus y dices, no, estos parecen gringos, estos tipos no son chilenos, estos deben ser americanos. Entonces es como que siempre esa cultura que tenemos los latinoamericanos de a veces menospreciar o creer que no somos capaces de poder llegar a esos niveles, ¿no? A veces como que sin querer, como que desestimamos un poco precisamente de creer
¿Y por qué no? Claro que sí, son chilenos, claro que sí, son venezolanos, claro que sí, son de acá. Hay que estar orgulloso y más bien yo creo que hay que darle mucho rédito a eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Creo que es parte de nuestra cultura el sentirnos menos. Eh, y yo creo que durante estos últimos años han tenido que venir los mismos gringos a decirnos lo bueno que somos Sí, para sí. que nos demos cuenta. Y Ujú. creo que eso está pasando y bueno, por ese lado por supuesto que es muy positivo, pero siento que ellos han tenido que venir a decirnos lo, los buenos músicos que tenemos Ujú. en este lado del mundo. Sí, sobre todo por talento, porque obviamente mucha gente dirá, bueno, en cuanto a la calidad de la producción y grabación, que yo siento que en Latinoamérica actualmente, en los últimos años, hay estudios, Nos hemos ido productores, acercando, nos hemos ido acercando cada vez más. que sí, exacto, que están haciendo unos trabajos impresionantes a nivel de producción, a nivel de calidad de sonido, que no envían para nada. Yo digo, por ejemplo, el ejemplo de la cultura, de la música urbana, en la música urbana en Latinoamérica ha sido un ejemplo para muchos productores a nivel americano y europeo. Sí, así O es. sea, ha sido top siempre. O sea, inclusive, actualmente la música latinoamericana tiene mucha más repercusión, está teniendo mucha repercusión, tanto o hasta más que la música, bueno, hablando de los géneros urbanos, que estilos de estadounidenses o europeos. Sí. Entonces, partiendo de esa base, como latinoamericanos y haciéndose en Latinoamérica, fíjense lo que ya el metal está poco a poco, todavía hay un trecho muy largo, pero el metal en Latinoamérica está recortando Sí. un poquito esa distancia, ¿no? Siento yo. Un guitarrista que para mí ha sido muy influyente, no sé si lo conoces, a José Macario, que tuve la posibilidad de conocerlo Ah, personalmente claro. ahora. No, Sí, para mí él es lo máximo. gran guitarrista, En todo sentido, claro. o sea, como músico, como productor, como guitarrista, para mí es un genio. Tremendo, tremendo. Yo creo que uno de los músicos que calza mucho con lo que es tu idea como músico, creo que es él, siendo, ¿no? Porque él también es un tipo muy Absolutamente. aperturado. O sea, con lo que hace obviamente con lo que yo lo conocí obviamente con Arcadia Libre. Y es una eminencia, o sea, el tipo es un tipo No, es un tiene una crack. cantidad de proyectos Y musicales aparte, impresionantes. claro, obvio, y la cantidad de proyectos impresionantes que tiene, tanto de estilos urbanos, de rap, Sí, tal, o sea, bueno, que está actualmente con Resorte, imagínate tú, que Resorte es sí, una un institución clásico. del new metal Sí. latinoamericano, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, es impresionante. Y inclusive yo tengo el contacto con José, pero no hemos podido, no ha habido un Mira, tiempo para poder hacer yo a esa José entrevista. lo No sé, porque- conocí, yo a José lo conocí hace hartos años, y además que también él es artista Strumber. Entonces, por ahí Ujú. nos conocimos. Y Genial. conversamos muchas veces, de hecho en época de pandemia conversamos por Zoom, WhatsApp, qué sé yo. Pero nunca habíamos podido coincidir. Y este año lo conocí ahora en el último NAMM Show y además como persona increíble, o sea, Increíble, sí, sí, sí. muy buena onda, ahí Ujú. compartimos muchísimo. Y le dije, necesito decirte que tú eres para mí una influencia increíblemente importante como guitarrista principalmente y que lo admiraba mucho y nada, muy buena onda, él, muy, muy buena onda. Sí, lo máximo. Muy buen amigo, ahora lo considero un buen amigo y un gran referente. Brutal. Y ya para finalizar, y no menos importante, Coque, guitarristas chilenos. Hay uno que a mí siempre, bueno, han habido dos que yo conocí, eh, que yo creo que los he escuchado, no bastante, pero sí he escuchado algunos materiales, pero son Gonzalo Sangüesa, que ahorita creo que está como más dedicado ahora a solamente trabajar lo que es como que Como reestructurar lutería. guitarras. Ese es el luthier, ¿no? Que ahora es un luthier muy buscado, por cierto. O sea, las salva las guitarras, las revive las guitarras. Sí, 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 sí. Y Alejandro Silva. O sea, creo que son dos tremendísimos guitarristas. Pero para ti, un top de guitarristas, no, obviamente no necesariamente Eh, dentro del metal, En pero Chile, para ti, importantes. en Chile hay demasiados guitarristas. Bueno, yo no sé Muchos, qué pasa acá en Chile, pero siento que hay mucho guitarrista virtuoso, increíble. Bueno, claro, los referentes más clásicos, por supuesto, Alejandro Silva, Gonzalo Sangüesa, es increíble. Y por lo que entiendo, Sí, sí. está trabajando música nueva Wow. Ojalá. por lanzar. ojalá que sí. Pero de ahí está, no sé, por ejemplo, Claudio Cordero también, un tremendo guitarrista. Eh, y ahora está saliendo una camada, pero impresionante. O sea, hay unos jóvenes de entre 20 y 25 años que la rompen a nivel mundial. O sea, claro, obviamente con
con este nuevo formato de redes sociales, o sea, como muy populares en redes sociales, y que ojalá también transformen toda esta popularidad de redes sociales en cosas concretas, musicales, digamos. Entre esos probablemente el más popular es el Baxti, no sé si lo ubicas, se llama Bastián, no recuerdo el apellido, Martínez creo, si no me equivoco. También guitarrista increíble, tiene creo que 24, 25 años. Pero de ahí no sé, ahí está Emilio García, un gran guitarrista, con él, de hecho tomé clases con él hace más de 20 años atrás. Es más fusión, el guitarrista es más fusión. No sé, Jorge Díaz, guitarrista de jazz. Pero la verdad es que son tantos guitarristas en todos los estilos, pero claro, guitarristas virtuosos está lleno. Creo que son muchísimos. Y como te digo, hoy día están apareciendo estos jóvenes veinteañeros que de verdad la rompen. Así que sí, pero ahí creo que te mencioné ya varios. Por ahí se me debe haber quedado alguno, pero sí, esos son como los referentes acá en Chile. Y por supuesto que muchos estarán escribiendo ahí en los comentarios lo mejor. Mira, y Coque Benavides, por supuesto. Coque Benavides es un guitarrista muy bueno, muy importante. Y que obviamente es importante resaltarlo también dentro de la camada de guitarristas que han inspirado también a unos jóvenes aquí en Latinoamérica. De verdad, Coque, hermano, te agradezco de verdad por esta oportunidad, hermano, nuevamente de que estés aquí en Metal Index. Y bueno, si tienes algunas palabras para nuestros seguidores acá del canal. No, nada, muchas gracias por la invitación. Como te decía, o sea, era algo que teníamos pendiente hace un rato ya, y así que nada, encantado y espero que no sea la última vez que conversemos de música y metal en general. No, hermano, bueno, te abro la invitación por allí para que puedas participar próximamente en algún formato nuevo. Por allí te voy a ir comentando de qué se trata, pero me gustaría que de verdad que podamos participar aquí y conocer un poco también de otras cosas, otras facetas, o escuchar gustos musicales tuyos, etcétera. Por allí va y nos vamos a ingeniar un nuevo contenido, pero de verdad que súper agradecido por la oportunidad y también súper contento y agradecido con cada uno y cada uno de todos ustedes, amigos, por haber estado aquí presente en esta nota en Revistas Metal Index. Invitarlos a seguir las redes sociales de Coque Benavides. Aquí en la descripción del contenido están todos sus enlaces de sus redes, plataformas digitales, para que puedan estar allí al pendiente de su actualidad. Coque va a sacar música nueva este año, así que el metal de Coque Benavides se va a reactivar con todos, a seguir este proyecto con América Paz, a seguir este proyecto con Hack Trick también por allí, porque también está sacando muy muy buena música, interesantísima. Y nada, de verdad que esperar a que también, por supuesto, si les ha gustado el contenido, darle like, y si es primera vez que ven nuestro contenido en Metal Index, a suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada. Coque, hermano, muchísimas gracias, de verdad, nuevamente. Gracias a ti, encantado. Encantado igualmente, hermano. Ya será hasta la próxima, amigos. Se me cuidan. Hasta luego.